Éxodos, hace tu oído estar atento a mi palabra. Paz y gracia del Señor Jesús contigo. Quiero ir a través de unos versículos contigo en la Escritura. Versículos de los cuales han marcado mi vida en el camino en cuanto al Señor me trajo a Él y me reveló su palabra en cuanto a la fe. Romanos 6, versículo 18. Libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Quién nos libertó del pecado? Jesús. En la cruz, en el madero, al morir colgado y haber derramado su sangre, dándonos libertad del pecado. ¿Qué significa libertados? Libertados significa que no estamos más sujetos a servidumbre. Somos libres de, en este caso, del pecado. Si tú te fijas en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19, escrito está: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y nos vamos a 1 de Corintios, capítulo 6, versículo 8. Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahora, todas estas cosas son pecado, y hay otras escritas en el libro de Apocalipsis también. ¿Qué quiere decir cuando el Señor dice que libertados del pecado? Cada una de esas acciones que te leí en el libro de Gálatas y Corintios son pecados. Entonces, de acuerdo con la Escritura, para los que creen, tú no tienes más que practicar el adulterio. Hoy en día hay mucha gente que está esclavizada en el adulterio, específicamente en la mente, en el corazón y con los ojos. No pueden mirar a una mujer que ya la están codiciando, o no pueden mirar a un hombre que ya están adulterando con él, y sienten que están esclavizados a ese deseo y que es imposible vencerlo. Ayunan, oran y hacen bastantes sacrificios para en realidad alcanzar esa libertad. Cuando esa libertad viene a tu vida por medio de creer lo que el Señor Jesús hizo en la cruz, dándote libertad por medio de su sacrificio. La inmundicia, la lascivia, la codicia son cosas que tienen a los hombres agarrados desde el corazón por causa de que creen y de las enseñanzas malas que han recibido por medio de los predicadores, haciéndoles creer que mientras estén en la tierra no van a dejar de pecar. Entonces tenemos muchas personas que pelean con la envidia, pelean con la ira, la contienda, con las borracheras, pelean con los pleitos, pelean con los celos, buscando la manera de erradicarlos, pero nada más no pueden, porque estas cosas no son destruidas por medio de obras carnales, sino fueron destruidas por Cristo Jesús, Señor nuestro, en la cruz del Calvario, y nos dio esa libertad a nosotros para vivir libres de ellas. Dios, en su bendito amor y misericordia, por ejemplo, nos libertó a todos, aquellos que son esclavos de la homosexualidad en este caso. Hoy en día existen organizaciones para ayudar a tales personas, cuando lo único que tienen que hacer en realidad es creer lo que el Señor Jesús ha hecho, y cualquier homosexual que realmente quiera ser libre, al momento de que crea que Jesús lo ha libertado, entonces será libre, porque hoy en día los prisioneros a la maldad, los prisioneros del pecado son prisioneros con puertas abiertas. Los que tienen cadenas son prisioneros con cadenas destruidas, con cadenas deshechas por la misma unción. Los que viven hoy en día bajo el pecado están bajo el yugo del pecado, el yugo podrido por causa de la unción del Maestro, que en realidad
no hay más esclavos, son solamente las tradiciones, las costumbres, las creencias que estorban. Es donde los hombres tienen puesta su fe, es por eso que están esclavizados a ese pecado. Pero si tú cambias tu fe y la pones en Jesús de Nazaret, que en el sacrificio que Él hizo por ti, dándote libertad del pecado. Adulterio es pecado, tú eres libre del pecado, ya no lo tienes que cometer más. La fornicación, inmoralidad, hay mucho pueblo enfrascado en la pornografía y cree que no puede ser libre de la pornografía e intenta diferentes maneras y siente en su corazón el deseo que lo arrastra a mirar pornografía, porque creen que tienen que estar esclavizados a ese mal, cuando en realidad Cristo ha pagado el precio de tu libertad y te ha hecho libre de todo ese pecado. Pueblo, estas son buenas nuevas de gran gozo. Mientras sea pecado, tú has sido libertado de él. No tienes que pecar más. Todo aquel que peca, peca porque le gusta, peca por incredulidad o por ignorancia. Por lo tanto, pueblo, te aconsejo en el nombre del Señor Jesús, cree en Él, cree en lo que Él te ha dado, cree en su palabra, te da testimonio de lo que Él te dio. Y una de las cosas más importantes que Cristo vino a darnos en la tierra fue la libertad, y la libertad del pecado. Que el cuerpo de pecado ha sido crucificado para que no sirvamos más al pecado. Ha sido destruido. Entonces, pueblo, te recomiendo en el nombre del Señor Jesús que creas en Él y que no practiques más las obras de esclavitud al pecado, sino que al contrario, seas libre por medio de la fe en Jesús el Cristo. Paz y gracia del Señor Jesús contigo. Radio Éxodus, hace tu oído estar atento a mi palabra.